Pues bien, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos por ahí la presencia y la invitación, como siempre, a T21, a este evento de ETIL. Pues el día de hoy vamos a tener un panel de cierre de lujo con nuestros invitados del día de hoy. Y bueno, vamos a hablar específicamente del servicio intermodal, hablando de terrestre y ferroviario entre México y Estados Unidos, ¿no? Vamos a tocar temas como eficiencia, escalabilidad, sostenibilidad, entre otros, haciendo un panorama general de cómo está y cómo ha cambiado para bien el tema de intermodal en el último año, ¿no? Y bueno, para empezar, sabemos que el tema del transporte intermodal pues ha tenido un crecimiento de doble dígito en este año y ha vuelto un poquito a ese crecimiento que tuvo con anterioridad en años pasados, ¿no? Entonces, voy a empezar contigo, Héctor. Primero, sé que por ahí traes algunos datos y es una pregunta que va para todos en general. ¿A qué debemos este crecimiento del transporte intermodal en este año? ¿Cómo ves el panorama? Bueno, buen día para todos. Sin duda el tema intermodal, y antes de entrar a la data que traemos, si podríamos ver la filmina que preparamos al respecto. El tema intermodal hoy en día es una alternativa y al final es una realidad que hoy en día estamos incorporando a las cadenas de suministro de las principales empresas AAA, AA y A en términos de volumen, en donde esa diferencia o ese desconocimiento, por decirlo de alguna manera, del tema comparar el intermodal contra la carretera y si se va por A o si se va por B y demás, hoy en día es algo que está totalmente fuera del escenario. Hoy en día las empresas lo que buscan son soluciones reales y lo que nosotros buscamos, ¿no? y vaya, como los principales representantes del movimiento intermodal, es justo sumar esa alternativa a las cadenas logísticas. Hoy en día el intermodal puede atender demandas. No sé si podemos compartir para guiarme en los comentarios. Ahí está. Ahí está, gracias. ¿No? Básicamente, muy específico, ¿qué es lo que vemos? Hoy en día, el crecimiento intermodal obedece a una reconfiguración de las cadenas de suministro, ¿no? Todos conocemos y todos somos partícipes del contexto geopolítico, sin entrar en definiciones, sin entrar en contexto y demás. Al final nos está retando hoy en día a hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. El tema de los costos, el tema de la eficiencia, la huella de carbono, que hoy en día y desde los últimos años se ha vuelto algo bastante importante en las agendas de los clientes. Y algo que ha mejorado, y ahorita seguramente Linda nos compartirá y demás, es esa mejora en las conexiones que hemos experimentado nosotros como carriers, que nos ha permitido ofrecer ese servicio de calidad a nuestros clientes para transacciones entre México y los Estados Unidos. Un dato importante, Ricardo, y para no tomar más tiempo, es el gráfico que vemos en la pantalla, que se está compartiendo. Vemos cómo ha crecido la exportación y la importación en términos de volumen acotado a movimientos entre México y los Estados Unidos, en donde si tuviéramos que dar una definición, en el cierre del semestre de este año, nosotros podemos ver como industria intermodal un crecimiento del 17% versus el mismo periodo del año pasado. ¿Esto a qué obedece? Insisto, reconfiguración, costos, eficiencia, huella de carbono, mejora de conexiones y al final ese trabajo colaborativo y esa oportunidad que nos están dando los clientes a incorporar a su cadena de logística la alternativa intermodal. Gracias, Héctor. Sigo contigo, Linda. ¿A qué atribuyes ese éxito del intermodal en este año? Muchas gracias. Es un gusto estar con todos ustedes en esta mañana en Monterrey. Yo lo dirigiría en 4 puntos. El primero,
una evidente promoción de la cultura intermodal. Y cuando lo promovemos es entender qué es el intermodal, cuáles son sus características, para cuándo es bueno el intermodal. Sé que el día de hoy estamos rodeados de mucha gente que confía en el autotransporte o que son transportistas. Y cuando pensamos en el intermodalismo es esa armonía, es esa combinación, es esa complementación del medio de autotransporte con el ferrocarril. O sea, el intermodalismo no puede ser únicamente la porción ferroviaria, siempre vamos a necesitar esos aliados. Entonces, la promoción intermodal ha sido definitiva desde que empezó el intermodalismo, a finales de 1989 es cuando veíamos ya que el intermodalismo empezaba a desarrollarse en nuestro país. Segundo, evidentemente los beneficios tangibles de los que vamos a estar discutiendo a lo largo de este panel, algunos ya los mencionó Héctor: seguridad, huella de carbono, eficiencias, economías de escala, pero bueno, para no entrar es el segundo, ¿no? Que realmente los clientes vivan esos beneficios tangibles. Tercera, los IMCs, el Intermodal Marketing Company. Sé que además de que hoy nos está acompañando aquí Héctor representando a Swift, Bernardo que está representando a Schneider, sé que por aquí están unos canadienses, Fast Freight, si pueden alzar la mano por favor para identificarlos. Alliance, sé que también están acá. ¿Algún IMC que no haya tenido el placer de saludar? Bueno, ¿quién? Aper. Muchas gracias, qué bueno que están aquí. Al final los IMCs son los integradores, quienes nos complementan. Los ferrocarriles somos muy buenos para lo que hemos dicho, para mover el tren. Y cuando se trata de entregar o llegar con los clientes con una solución de puerta a puerta, es cuando necesitamos a estos IMCs. Por último, ya hablamos de la promoción, segundo, de los beneficios tangibles que los vamos a discutir a lo largo del panel, tercera, de los IMCs, y por último, el dinamismo. El intermodal ha sido extremadamente dinámico, hemos visto una evolución del intermodalismo como nunca antes se había visto y no ha tenido precedentes por muchos y diversos factores. Yo les puedo asegurar que si nos sentamos otra vez en el ETIL en 6 meses, nuevos servicios, nuevos productos, nuevo contexto van a haber surgido desde entonces. Hasta ahí mi comentario. Muchas gracias, Linda. Arturo, ¿tú cómo lo ves desde el tema del crecimiento intermodal, también desde la óptica del transportista? Gracias, Ricardo. Buenos días a todos. Gracias, T21, por la invitación. Pues mira, nosotros somos de autotransporte, pero tenemos una división especializada en ser ese aliado para complementar este servicio. Somos la última y la primera milla. Y a veces tenemos que andar con la doble cachucha, ¿no? Un servicio que se vaya por intermodal juega en contra que se pueda ir por OTR. No lo vemos de esa manera. Al final son necesidades. El ferrocarril está haciendo su trabajo en ciertas condiciones, en ciertas rutas, es muy competitivo y tenemos que reconocer que hay clientes que van a estar tomando muy bien esas opciones y nosotros la apoyamos. Y en ese sentido es por eso que tenemos a esta división especializados desde los operadores, todo el equipo de tráfico para poder cubrir la necesidad que nos mandan los IMCs, y tenemos la cobertura pues en casi todas las rampas de México. Si me ayudan por favor con un slide. Con cobertura en las principales rampas de México, rampas interiores, y también trabajamos en la frontera, principalmente en la rampa de Laredo, Texas y en El Paso, Texas. Entonces, ¿qué hemos visto de la mano de nuestros partners? Que ese crecimiento también se ha estado viendo en el autotransporte. Al final tiene que ir de la mano. Hay una primera milla que hay que cumplir y la estamos ejecutando, y también traemos crecimientos de doble dígito en ese sentido. Muchas gracias, Arturo. Bernardo, misma pregunta. Y si nos regresamos unos cuantos slides a donde vemos el gap, esa mera.
A partir de la pandemia, pero incluso mucho antes, empezamos a observar dentro de Schneider un cambio en el flujo de la importación y la exportación. Hay mercados como Monterrey. Recuerdo hace muchos años cuando estaba del otro lado del escritorio trabajando para un embarcador, y me acuerdo cuando un transportista llegó conmigo y me dijo: te vamos a tener que cobrar un costo de reposicionamiento de bajar una caja de Laredo. Y yo le dije: ¿cómo que pagar un costo de reposicionamiento? Hoy en día pues es algo, vamos a decir, bastante común, por el mismo flujo de lo que es la INPO y la Expo en México. La gráfica que estamos viendo actualmente lo que muestra es que hace un poco más de una década, vamos a llamarle principios de 2010, 11, 12, el flujo total de la exportación y la importación a México era relativamente balanceada. Nuevamente, mercados como Monterrey, Saltillo siempre ha sido un mercado más desbalanceado, pero en general era un mercado relativamente balanceado. Y lo que está midiendo esta gráfica en sí es todo el flujo que existe actualmente por el puerto de Laredo y Colombia, que representa el supply chain de la mayor parte de los embarcadores de Monterrey, Saltillo, San Luis Potosí, etcétera, ¿no? Y como podemos ver, a partir del 2013 más o menos, la exportación empezó a crecer a un ritmo mucho más acelerado que la importación, al grado que si medimos el resultado de lo que es la INPO y la Expo en el primer semestre del año, podemos ver que el gap o la brecha llegó a un 57.8%, casi 60%, si medimos todo lo que está cruzando ahí por Laredo, Nuevo Laredo. El intermodal, de una manera natural, viene a resolver este problema que tienen muchos de nuestros embarcadores. Y como lo podemos pensar, la brecha entre la importación y la exportación para nosotros los transportistas se traduce en disponibilidad de equipo, o sea, qué tantas cajas pueden haber en un momento dado en un mercado, y la manera de poder resolver esa brecha pues es a través del intermodal, en el aspecto que podemos reposicionar una cantidad bastante alta de contenedores vacíos de mercados, principalmente Texas, Dallas, Houston, hemos hecho de Chicago en varias ocasiones, para poder regresar equipo al mercado y poder continuar dándole pues el equipo necesario a todos nuestros clientes de exportación. Entonces hay una cuestión estructural que Intermodal naturalmente viene a responder, y se me hace que el segundo gran punto es cómo yo diría que los últimos 2 años más o menos pues hubo una reconfiguración de la manera en cómo se sirve a lo que es la oferta intermodal, entiéndase rutas mucho más eficientes y rápidas para llegar al mercado americano, que lo pone en una posición bastante competitiva en términos de tiempos de tránsito contra el autotransporte. Es decir, de la rampa de Salinas Victoria a Chicago, menos de 90 horas. Es decir, un servicio bastante expeditado. Y eso siento que también le ha dado mucha confianza a los embarcadores en Monterrey y en otras partes de México en ver a Intermodal como una opción bastante viable, dado que los tiempos de tránsito ya son muy comparables a lo que es el autotransporte. Excelente, muchas gracias, Bernardo. Súper interesante cómo el intermodal puede ayudar a mitigar ese efecto en la desbalanza, ¿no? Que está casi 7-3 entre Expo y INPO. Voy contigo, Linda, en el tema de las alianzas que han existido en el intermodal. ¿Cuál ha sido el impacto positivo de estas alianzas? ¿Cómo lo ven? Para no obviar que todos nos conocen, yo soy ferrocarrilera desde hace 17 años. Trabajo para la empresa Canadian Pacific Kansas City. Han visto nuestros logos en el evento, pero al final lo que les quiero compartir es que apenas en abril de este año acabamos de cumplir 2 años
de habernos fusionado con el ferrocarril Kansas City Southern, con Canadian Pacific. Un ferrocarril 6 veces más grande que lo que nosotros éramos. Nos volvemos con esto el único ferrocarril con presencia en los 3 países, Canadá, Estados Unidos y México. La verdad es que estamos muy orgullosos de precisamente esta alianza. A partir de que nos fusionamos, tienen que haber o generamos nuevos servicios. Y este servicio que hoy sí les voy a compartir es el Mexico Midwest Express. La siguiente diapositiva, por favor. En donde el tren 180-181, así como cuando ustedes pueden tomar el vuelo 457 a Atlanta o el 523 a California, donde sea, este tren, que ya lo estaba anticipando Bernardo, nace en la ciudad de San Luis Potosí, hace una parada aquí en Monterrey, en nuestra rampa de Salinas Victoria, pasa por Houston, Kansas City y hasta Chicago. De San Luis Potosí a Chicago son poco más de 3,000 kilómetros. Y hemos hecho desde la semana 1, que fue a una semana de que se hizo la fusión, es decir, a poco más de 2 años atrás, consistentemente estos 4 días de promedio de tránsito. Lo que les quiero decir es que es la primera vez en la historia de los ferrocarriles en donde tenemos un servicio, no para decirlo, voy a hacerle competencia al camión, sino un servicio en el que se adapta a las necesidades de los clientes que necesitan el tiempo en tránsito, que necesitan la capacidad. ¿Cómo este tipo de servicios? Pues evidentemente hubo gente que le gustó, hubo gente que no le gustó, hubo gente que se enfadó, hubo gente que estuvo incómoda con el tema de la fusión, pero lo que sí hemos visto es que estas alianzas han traído algo positivo. Invitó, por no decir forzó, pero sí invitó a que otras empresas buscaran, se aliaran, cómo poder hacer frente a esta unión única trinacional en materia ferroviaria. Cuando lo traducimos a buscar alternativas, al final esto se traduce en opcionalidad para los clientes. Cuando los clientes, como en todos los mercados, tienen opciones, es cuando puedes acceder a servicio de calidad, a tarifas competitivas, a servicios diversos. Entonces, el resumen es eso. O sea, nuestra alianza, evidentemente que ha sido única, ha sido irreplicable, va a estar muy complicado que vaya a haber otro ferrocarril trinacional. Lo que ha promovido es competencia y es a lo que todos los clientes estamos buscando. Importante lo que comentas, ¿no? Siempre la competencia creo que es buena, promueve la mejora en la competitividad y también todo de cara a aumentar las eficiencias y el servicio a los clientes, ¿no? Creo que es súper importante. Arturo, en el tema de infraestructura, específicamente en el cruce fronterizo, pues yo sé que ustedes mueven y utilizan mucho Colombia. ¿Cómo lo han sentido, cómo lo trabajan ese cruce y qué ventajas tiene el cruce de Colombia? Sí, cierto, para nosotros ha sido un éxito el puente de Colombia. Tenemos una terminal a menos de 1 kilómetro del puente fronterizo y debemos de reconocer que el Estado de Nuevo León junto con la ANAM han hecho cosas muy interesantes para eficientizar este cruce. Hablando de los servicios intermodal, que para nosotros inician o terminan en la rampa en Laredo, Texas, es un cruce muy expedito. Recordemos que ahí hay 2 opciones, que tú puedas hacer un cruce en condiciones normales, llamémosle, y también la inspección conjunta, que hay una gran diferencia en tiempos de ellos. Ya hace rato se platicó de ese tema. Medimos la estadística, se ponían ahí, no me acuerdo en qué ponencia fue, pero los 3 puntos de la entrada, la mitad y después al final. Lo que hacemos nosotros es poner las geocercas a todo lo largo del puente y nuestro cruce promedio es de 50 minutos por Colombia en condiciones normales.
Si utilizamos la inspección conjunta es de menos de 15 minutos y son 15 minutos ya incluyendo el trayecto de que vas rodando, pero la verdad es que con muy poco tráfico. Es un puente que ha venido a la alza en volumen. Hoy es el tercer puente de mayor recaudación para México. El tercer puente, Nuevo Laredo, pues ya todos sabemos, es el principal. Pero Colombia pues está siendo muy competitivo en ese sentido. Y la inspección conjunta, que al tenerlo es una ventaja muy, muy grande, te toma no más de 2 minutos el estar parado en lo que te revisan documentos, te validan por ambos lados, la NAM y el CBP, y sigues tu camino. En conclusión, para nosotros es una gran ventaja por dónde estamos posicionados, casi frente al puente, por tener el tramo de la Gloria Colombia. También nos vino a facilitar a muchos transportistas la circulación. Entonces creo que es un puente que todavía le falta seguir desarrollándose. Hemos tenido crecimientos en un año de que se abrió la conexión de la Gloria Colombia, casi al doble de volumen por ese cruce. Entonces, sin duda es un éxito y lo vamos a seguir explotando. Muchas gracias. Sí, ahí agregaría en términos de infraestructura una inversión muy importante, me voy a permitir hablar por el CPKC, del segundo puente de ferrocarril en Laredo. Eso también vino a revolucionar y expeditar mucho los cruces. Vamos a decir que se incrementó la capacidad para cruces de ferrocarril de aproximadamente 30-32 cruces por día que se tenía antes con un solo ferrocarril o un solo puente, a más de 60 el día de hoy, o ya está preparado para más de 60, dado que ahora hay una vía exclusiva hacia el norte y una vía exclusiva hacia el sur, ¿no? Y vino a pues ampliar de una manera muy importante el flujo de intermodal. Si pones el hecho de que la parte del puente en el CPKC es un puente, o sea, no es una aduana, en el aspecto que no se lleva a cabo ningún tipo de despacho aduanal en Laredo. El despacho ocurre dentro de las terminales interiores, ¿no? Ahí en Salinas o en San Luis Potosí. Ayuda mucho especialmente el congestionamiento que se ha ido observando en Laredo y Nuevo Laredo. Gracias, Fernando. Héctor, voy contigo, hablando ahí del cruce de Colombia y la infraestructura, que por dicho sea de paso, nosotros en la empresa en la que estoy, en Sali, nos acabamos de cambiar para allá. Estoy todavía esperando ver los beneficios de eficiencia y costo. Pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo trabajan? ¿Y cómo lo ves en términos de infraestructura? A ver, definitivamente las inversiones en ambos sentidos, en ambas aristas, tanto el término intermodal ferroviario como el término carretero, son inversiones o son flujos que activan e impulsan el comercio o la necesidad del comercio binacional entre México y los Estados Unidos. Particularmente, y traigo una diapositiva, si me ayudan por favor, tiene que ver y coincide mucho y bueno, eso debe ser un buen mensaje hacia el mercado. Si nos escuchan a Schneider, si nos escuchan a Swift, si nos escuchan a CPKC, el speech o la retórica que tenemos es la misma porque es una realidad. Hoy en día el servicio intermodal es una realidad en las cadenas logísticas en México. Hoy en día las inversiones o la infraestructura, y comenzando a responder tu pregunta, ese nuevo puente fronterizo internacional que va a inaugurar la gente de Kansas, pues al final nosotros como cliente, como IMC, como carrier, pues puedes llegar con tus usuarios y puedes desbloquear ese punto en donde existe o existía el pensamiento de no, es que el ferrocarril es tardado, no, es que el ferrocarril hace 3 veces más tiempo de tránsito, no, es que el ferrocarril en la aduana pasa esto y demás. Hoy en día esto es una realidad. Entonces es algo o es un comentario que nosotros como carriers, al menos la parte de Swift y el equipo comercial, vamos junto con el equipo comercial de CPKC con los clientes a decir, oye, hoy en día tenemos un segundo puente a nuestro servicio, ¿no? Me refiero a nuestro servicio intermodal.
¿no? El tren que mueve nuestros contenedores. Comentaba Bernardo y nosotros también coincidimos en la parte de Swift, los cruces simultáneos en ambas direcciones. No tenemos que esperar a que vaya el rumbo norte al rumbo sur. Hoy en día, lo que antes era una retórica de presionada Kansas, de oye, estoy atorado en las exportaciones, ¿qué onda con mis importaciones y demás? Hoy en día eso pues ya está disuelto, ¿no? Ya se resuelve con el carril que va para el norte y el carril que vuelve para el sur. Es un tema de eficiencias, documentación y demás, y son minutos que nos tardamos en cruzar la frontera, ¿no? Y eso pues, nos permite evidentemente duplicar las capacidades o triplicar las capacidades de oferta de capacidad para nuestros usuarios, ¿no? ¿Qué pasa? Y haciendo una comparativa positiva. Nosotros, y vale la pena el comentario, nosotros tenemos DNA como compañía, como grupo, el Over the Road, somos Truckload. Pero al final, y a propósito está la imagen ahí en las diapositivas, al final esa convivencia que hemos estado logrando entre los clientes al ofertar el intermodal con la carretera son casos de éxito que hemos replicado y que día a día estamos asegurándonos de poder transmitir el espíritu real del servicio intermodal entre México y los Estados Unidos, ¿no? Las modernizaciones y todo lo que trabajan las agencias, lo que trabajan las asociaciones, lo que trabaja el propio ferrocarril, lo que trabajan los agentes aduanales, nuestros clientes, nuestros beneficial owners, al final todo eso cuando converge hace los procesos más eficientes, ¿no? No quiero entrar en un tema de si es la coyuntura, si es por la derecha, por la izquierda, lo que quiero decir es un servicio que hoy en día es una realidad que lo estamos moviendo y lo estamos ejecutando de una manera exitosa. ¿Por qué? Porque hay una excelente comunicación entre los carriers, entre los ferrocarriles que participan, entre nuestros socios de negocios de primeras y últimas millas, entre la propia autoridad, entre los connacionales mexicanos y americanos que participamos en las operaciones. Entonces, eso nos ha permitido, acompañado de la infraestructura, el llegar o lograr los números de penetración de mercado que hoy en día estamos reportando como industria intermodal. Independientemente de lo que reporta la carretera y demás, ahorita es un caso de éxito que es una realidad y lo estamos viviendo zona centro, zona bajío, zona norte, aquí en Monterrey, en donde los movimientos y los tráficos hacia los Estados Unidos cada vez tenemos la oportunidad de ser más participativos en las cadenas logísticas y impulsado por la infraestructura que al menos nosotros vemos en el radar como catapulta para poder hacer realidad este servicio. Muy bien, gracias Héctor. Infraestructura también tiene que ver con seguridad, ¿no? Y para ir tocando ahí las diferentes aristas del intermodal, quiero ir contigo Bernardo primero y luego voy contigo Linda y preguntar si crees que el robo de intermodal realmente ha disminuido y qué retos todavía le ves de cara al futuro. Pues a lo largo de este foro hemos escuchado pues, que la inseguridad es algo que nos preocupa a todos. Se me hace que ha sido el común denominador en todos los paneles que hemos escuchado a lo largo de estos 2 días. Y pues es una realidad que lamentablemente a lo que tenemos que enfrentar. El servicio intermodal por diseño es más seguro que mover una caja en la carretera. Y esto es mucho también cuestión de números, y a lo que me refiero con eso es como el tramo en que está circulando el contenedor dentro de México, desde el punto de origen hasta la rampa, pues generalmente es más corto, ¿no? Si hablamos específicamente del norte, pues estás hablando que pues, Saltillo se considera ya una tirada más larga, ¿no? De vez en cuando hay algo a Torreón. Pues definitivamente mover un contenedor de Saltillo a Salinas Victoria, pues el tramo es relativamente corto. Cuando el tramo es relativamente corto hay menos incidencias de que un operador vaya a hacer una parada, etcétera, por el tiempo, porque va a llegar más rápido a la terminal. Eso baja el nivel de incidencia que pudieras tener, junto con trabajar con empresas sólidas y que tengan la tecnología para poder ejecutarlo de una manera segura. Es más, people, process, technology, ¿no? Y ahí vamos a llamarle anuncio gratis aquí a Trayecto, lo hacen de una manera excepcional. Cuando sumas
los jugadores correctos dentro de tu cadena de suministro, a incluir el CPKC, vamos a llamarle porcentaje de robos que existen dentro de CPKC junto con Schneider, es del 99.98% de cero incidencias. Visto de otra manera, por cada 10,000 contenedores que movemos, pues hay 2 que en un momento dado pudieran tener algún tipo de incidente. Eso pues es algo que siento que sí es algo superior a lo que pudieras ver en un movimiento netamente carretero. Excelente. Linda, ¿cómo ves tú la seguridad ahí en el intermodal? Y si tienes algún ejemplo o dato. Tenemos aproximadamente 4.200 kilómetros de vía de red aquí en México. Y para poderlos operar somos aproximadamente 4,000 empleados. Una cuarta parte del personal que tenemos está dedicado a temas de seguridad. Y no estoy diciendo que sean personas que están armadas encima de los trenes, sino que todo el modelo de seguridad está estructurado con drones, con un centro de seguridad de monitoreo, con cámaras, con arcos, con un sistema completo que siempre habla nuestra área de seguridad de anticipación. Cuando vamos con nuestros compañeros en Estados Unidos, creo que ellos son 60 personas dedicadas a la seguridad. Y ahora que también tenemos compañeros canadienses, resulta que ellos son 10. Evidentemente, el contexto del país es diferente. Y como es tal, hemos tenido que atenderlo y adecuarnos a esa necesidad que demanda poder operar en nuestro país. Bernie decía, 99.98% de seguridad. Eso no es 100. Creo que sería sumamente irresponsable y les estaría viniendo a decir una mentira, decir, no nos roban. Porque sí, hay diferentes unidades de negocio que maneja el tren. Aunque sea la misma locomotora y sean las mismas vías, hay diferentes necesidades y líneas de servicio. Y hay evidentemente tipos de carros y diseños de servicio y productos pues que son más susceptibles. O sea, hay mercados negros en donde compran otro tipo de productos. Y ahí es en donde nuestro 99.98%, que es altísimo, no llega al 100%. Pero hoy, la verdad es que muy orgullosa de representar al área de ventas de Intermodal, podemos tranquilamente decir, no nos roban. Y no nos roban porque un servicio intermodal como es el MMX, que muchos por ahí lo apodan el tren ruedas de oro, no se detiene en los laderos. Es un tren que tiene prioridad en nuestra operación. ¿Qué significa? Que a partir de que está saliendo desde San Luis Potosí, su siguiente parada va a ser dentro de la terminal de Salinas Victoria y así subsecuentemente en las terminales que se encuentren. Y no necesariamente lo hacíamos por temas de seguridad, sino que lo que hacíamos era por tiempos de tránsito. Pero la velocidad es lo que nos está dando la seguridad al 0% en el intermodal. Excelente, muy buenos datos. Hablando de las industrias que usan este servicio de intermodal, sabemos que predominantemente era o es automotriz, pero y esta pregunta la abro un poquito para a ver quién me gusta o nos gusta contestar. ¿Cómo está diversificado actualmente? ¿Es automotriz y qué industrias están utilizando este servicio? Pues un poquito de todo, o sea, galletas, tequila, llantas, autopartes, papel, de todo, o sea, literalmente es bastante diverso y estoy de acuerdo, hace algunos años hubieran pensado que era muy enfocado a la industria automotriz, el día de hoy es un poco de todo, incluso por parte del CPKC refrigerado, una parte ahí de refrigerados
entre otras cosas. O sea, lo que voy, juguetes, no se imaginan la cantidad de cosas que se mueven en el tren. Tostadas, muebles, cosméticos. Creo que falta Sally Beauty, ¿no? Sí, nada nada más. más. Sí, por comercial. a ver si le echan un tip. Ya lo está trabajando Swift, ya, Sí. ya estamos en proceso. Sí, Para nosotros, Ricardo, Adelante. y para complementar esta pregunta, a inicios de nuestras operaciones intermodales transfronterizas entre México y los Estados Unidos, principalmente cuando iniciamos nuestra operación era enfocado en la industria automotriz. Pero hoy en día ese caso de éxito o esa transmisión a las demás cadenas logísticas nos han permitido incorporar el retail, el papel, la industria metalera, la industria de manufactura, en donde si haciendo el ejemplo que decía Linda, a lo mejor en un año, en 6 meses nos vamos a ver cosas diferentes. Si hacemos esa retrospectiva en 2 años, 3 años antes, pues esa industria decía, jamás me voy a subir al tren. ¿Por qué? Pues porque hacen el doble de tránsito y lo que comentábamos, porque les roban, porque no saben dónde están los contenedores, porque no sé quién me reporta y demás. Y el hecho de llegar hoy en día, mostrar los gráficos y ser transparente con los clientes, con los beneficial owners, es como, ok, vamos a hacer la prueba. Un contenedor se vuelven 2 contenedores, 2 contenedores se vuelven 4, 4 se vuelven 8 y viene la economía de escala y vienen los happy problems en donde ya el cliente te dice ahora necesito más y mi programación y demás y todo. Y eso es la conjunción o el embudo del esfuerzo que estamos haciendo como equipo intermodal independientemente de la marca, con nuestros socios de la primera a la última milla, nosotros como carrier y por supuesto soportados con el ferrocarril, ¿no? Entonces, no hay una industria que te diga, no, esta no, incluso las propias industrias en las conversaciones o en las pláticas se acercan y las dudas que tienen ya son con un interés proactivo a, oye, ¿y se puede? ¿Y pudiéramos hacer esto? Ah, sí, órale, vamos. Lo que antes era de, no, yo hoy en día todo lo tengo en carretera y el intermodal ahorita no funciona, no demás. Hoy en día eso está detrás. El intermodal, insisto, es una realidad que tenemos incorporada a las cadenas logísticas de la industria mexicana exportadora e importadora, por supuesto. Gracias. Sí, pues hablando con ustedes y debo de reconocer que el ferrocarril, yo tenía la creencia, pero ahorita ya me están convenciendo que no, que era inseguro y un poco tardado, ¿no? Pero pues creo que aquí con datos están ahí mostrando las ventajas. Sin embargo, hay una industria en específico y te quiero preguntar, ¿qué opinas, Arturo? Que quizás a lo mejor por cuestión de tiempo, pues se maneja un poquito diferente, ¿no? Y es la cuestión de perecederos. El tema de transporte con perecederos intermodal, ¿tú cómo lo ves? ¿Ventajas, desventajas? ¿Se va a poder algún día? Con toda sinceridad estamos en confianza. Acabo que nadie nos va a escuchar. O sea, nadie. Te voy a dar mi punto de vista Sí. rápido, pero creo que la respuesta la tiene mejor aquí mis compañeros Olinda. Nosotros damos servicio refrigerado en el OTR y tiene su ciencia ese negocio, no es cualquier cosa. Estás contratiempo en el servicio, pero también contratiempo en el producto que llevas y debes de llevar un monitoreo de la unidad, de las temperaturas, porque no todos los productos van a la misma temperatura, llevas el congelado, el frío, el fresco, etcétera, y debe estar 100% monitoreado. Sí es complejo de realizarlo, es un servicio especializado, pero bueno, se lleva a cabo. Paso a la pregunta, ¿cómo la ven para hacerlo en el Por tren? acá, Linda. Muchas gracias. Ahí sí me ayudan con esta diapositiva. Platicábamos un poquito de la evolución y de la historia ferroviaria. Y no solamente era temas de sacar servicios, o rutas, sino que era también incorporar nuevos activos. A partir de que nos fusionamos, compramos 1000 contenedores que los llamamos los reefers. Estos reefers siguen siendo la modalidad de cajas de 53 pies con control de temperatura. Entonces, tenemos 1000 contenedores que hoy han estado corriendo a lo largo y ancho de Canadá y 1000 contenedores que corren entre México, Estados Unidos y Canadá.
Estos reefers, que espero por favor que ahí, para que no nos los imaginemos, me ayuden a ponerlo en la pantalla, están a disposición de cualquier IMC para que nos ayuden a complementar. Al final, recordemos, los IMC son nuestra extensión de fuerza de ventas. Ahora, las barreras técnicas, Arturo lo decía muy bien, mover perecederos no es enchilame otra, ¿no? Realmente mover perecederos ha sido todo un reto que primero necesitábamos los reefers. Número 2, no como tal barreras técnicas, pero sí barreras logísticas o en materia de regulación. El pasado agosto acabamos de inaugurar dentro de nuestra rampa de Kansas City, conjunto con una empresa de nombre Americold, una bodega de fríos. Y lo que acabamos de hacer, un poco similar como Bernardo dijo, oye, los despachos en intermodal no se hacen en frontera. Es parte de la magia del intermodal para que no se detenga el tren, sino que los despachos se hacen en las rampas de destino. Con el tema de los perecederos, en esta bodega de frío, tenemos a CBP y tenemos a Senacica ubicados y viviendo en Kansas City para que esa frontera se trasladara a Kansas City y hacer los puntos de inspección. Segundo, después del tema regulatorio, lo que también estamos trabajando es en la recarga de combustible. Para darles un poco de idea, cuando uno le carga el diésel a estos refrigerados, no sé Arturo en tema de camión, pero en el caso de la flota que hoy tenemos, dura en promedio 10 días. Y estos 10 días pueden ser variables dependiendo de la época del año. Si hace frío, pues seguro hasta a lo mejor alcanzamos 11. Pero si hace un calor tremendo, ¿no? Saliendo desde lugares de San Luis Potosí, pasando por Saltillo, pues evidentemente el combustible te dura menos. Eso a veces te deja 6 a 7 días de combustible. Y por muy rápidos que seamos, desde Calgary hasta San Luis Potosí, pues no hay manera que hagamos 6 días, ni echándole ni poniéndole alas a un tren, ¿no? Entonces, acabamos de implementar lo que es el sistema de recarga de combustible a la altura de Chicago. Entonces, si ustedes recordarán el mapa, Chicago queda en un punto medular y central para poder hacer la maximización y la utilización de nuestra red. El día de hoy, y esto no es que vaya a venir, hemos movido ya papas a la francesa congeladas desde Calgary hasta San Luis Potosí, hemos exportado aguacates, hemos exportado dulces, confitería, galletas con chispas de chocolate, estamos trabajando en proyectos de congelados de berries, de fresas. La verdad es que es un hito histórico y es algo que nunca antes se había podido ofertar. O sea, Héctor, Bernie, Fast Freight, Alliance, Apex, todos pueden salir y decir, yo tengo hoy una alternativa y una opción para ti, cliente, que antes no existía. Por último, sí evidentemente nos preocupa algunas zonas. Sabemos que otra vez regresamos al tema de seguridad, que ha sido el común denominador. Y para darles un poquito de sensibilidad, nuestros reefers son de los activos más costosos que tenemos como ferrocarril. Las locomotoras también lo son, pero estos reefers son un activo de lo más costoso. Entonces, siempre nuestra recomendación cuando uno tenga esa inquietud de empezar a mover con temperatura controlada es que no sea a una distancia mayor de 200 millas de la ubicación de las rampas. Es una regla que no está escrita en ningún lado, pero es una regla de practicidad y que la experiencia nos suele decir que vamos a poder ser competitivos. Si de pronto te sales a 400 kilómetros o más de distancia, es altamente probable que no vayamos a ser eficientes. Pero como en todo, siempre hay un pelado, ¿no?, que nos dice, no es cierto. Y creo que es uno de los casos, ¿no?, que Tequila está saliendo y está a 400 y tantos kilómetros de nuestra rampa y es un caso de éxito. Súper bien. Buen tip, Linda, sin cargo honorarios para los demás. Héctor, ¿gustas complementar factores técnicos, logísticos para los perecederos en el intermodal? A ver, nosotros como Swift hoy en día el movimiento de perecederos lo tenemos con nuestras propias flotas en carretera.
No es algo que aún participamos todavía en el tema intermodal, pero volvemos a lo mismo. Los clientes que hoy en día tenemos moviendo sus productos a temperatura controlada en carretera ya están haciendo esa pregunta y nosotros estamos haciendo el challenge a través de nuestros equipos comerciales, nuestras oficinas de representación en México y los Estados Unidos, para poder empezar a incorporar esa alternativa refrigerada. Al final es algo novedoso, es algo diferente, ¿no? Yo creo, y me atrevería a decir, un gran porcentaje de los que estamos aquí atendiendo esta conferencia, a lo mejor no teníamos tanto detalle o tanto alcance de los servicios que hoy en día pues, tenemos al alcance como industria mexicana exportadora, ¿no? A una llamada de distancia, a un correo, ¿no? Estamos los carriers, están los ferrocarriles, están las aduanas, están las autoridades, están nuestros socios de primera y última milla, están los equipos. Que hace falta el seguir trabajando, el seguir promoviendo el incentivo o la incorporación de los servicios intermodales a las cadenas logísticas, ¿no? Nunca, y al menos esa es una estrategia que nosotros tenemos como Swift Transmex para nuestras operaciones transfronterizas, nunca vamos a transpolar o nunca vamos a contraponer el servicio de carretera con el servicio intermodal. Creemos y somos fieles creyentes que se compagina uno con otro. Entonces, ahorita estas noticias, estas novedades que tenemos con el servicio refrigerado, pues vaya, nosotros creemos, apoyamos y estamos seguros que son casos de éxito venideros, que ahora nuestra chamba es salir al mercado y decir, oye, tengo esto, y los retos que nos vayamos encontrando, pues resolverlos entre los que estamos en este panel, ¿no? Al final el cliente necesita mover su carga. Y si no la muevo yo, alguien más la mueve. Si no la mueve el tren, la mueve la carretera. Si no la mueve la carretera, la mueve el tren. No hay por dónde. El reto que tenemos como panel, como industria intermodal, es llevar la solución correcta a las personas correctas, a las industrias correctas, que hoy en día ese movimiento de mercancía entre México y los Estados Unidos es una realidad que demanda este tipo de soluciones. Muchas gracias. Sabemos que, bueno, cada una de las empresas en las que ustedes participan, Bernardo, Arturo, Linda, Héctor, han tenido resultados sobresalientes, ¿no? Pero, Bernardo, ¿nos podrías platicar qué buenas prácticas destacarías y si tienes algún ejemplo en específico que puedan ser aplicables en este sector intermodal? Por algo estamos presentes los diferentes jugadores dentro de la cadena, ¿no? Es decir, siento que una muy buena práctica que le recomendamos mucho a nuestros clientes es, puedes tener al mejor transportista terrestre de México, el tren, etcétera, todo perfecto, pero tienes que checar toda la demás periferia. Por dar un ejemplo, si el agente aduanal se tarda 3 días para despachar, pues de nada sirve que el tren haga 4 días, ¿no? Y para eso una buena práctica es sí reunir a todos los involucrados dentro de la cadena de valor para que veamos específicamente tú de qué eres responsable y en qué tiempo eres responsable y cuáles son las expectativas que tenemos como partícipes para que podamos cumplirle las promesas de tiempos de tránsito hacia nuestros clientes en común, ¿no? Cuando puedes alinear a la cadena de valor de tal manera que todos estemos viendo los mismos KPIs y todos tengamos la misma meta, definitivamente va a tener un resultado bastante positivo. Y también coincido mucho con Héctor, y a lo que me refiero con eso, no es tratar de forzar un servicio contra el otro. Hay rutas que naturalmente pues corren mejor en carretero. Digo, un ejemplo muy obvio, Monterrey-San Antonio, pues es más, simplemente ni lo vamos a ofrecer por la distancia, ¿no? Lo vemos una contraparte, un Monterrey-Chicago, pues es muy lógico en intermodal, pero incluso en el Monterrey-Chicago pudiera haber alguna que otra ruta específica o característica del flete en el cual el cliente va a poder preferir usar carretero, y es totalmente válido. Entonces la segunda recomendación ahí es sí trabajar mucho con el transportista, con el IMC,
y hacer ese análisis ruta por ruta para determinar, oye, definitivamente nos conviene manejarlo por intermodal, esta otra definitivamente por carretero, pero en ambos, en los dos casos, usa ambas. Recuerdo, se me hace que era hace como unos 10, 11 años, fin de semana, vivo en Metepec, allá cerca, en Toluca, pero soy regio, y como buen regio soy el único asador en la colonia que se prende religiosamente todos los domingos, ¿no? Para hacer brisques. Exacto. Tranquilo ahí, echándome la carnita y demás, y de repente empezó el celular con y pum, y, oye, pues ¿qué está pasando? No sé si recuerdan cuando cayó, bueno, algunos dicen que fue un tornado en el Puente 3. Ah, sí. ¿No? Y fueron semanas en que prácticamente no estaba disponible el puente y todo se trató de resolver con Colombia, pues la infraestructura no daba para 17,000 embarques. Los clientes que tuvieron abierta la llave en ambas líneas de negocio o en ambos servicios, pues fueron mucho más resilientes, es decir, tenían una alternativa para poder llegar a sus clientes, para poder llegar al mercado. Si me regreso un poquito más antes, cuando fue el huracán Alex, pues hubo un tiempo que el puente en el río Salado del CPKC estuvo sumergido por el efecto del huracán. Pues en ese momento la carretera era una opción, era la única opción viable en ese momento mientras se podía resolver el tema. Entonces, también tener esa posibilidad de moverte entre un medio de transporte y el otro, de acuerdo a las circunstancias, le da mucha resiliencia a las cadenas de valor. Muchas gracias, Bernardo, muy interesante. Y esta pregunta está, creo que, de mucho valor para la audiencia y sí me gustaría que cada uno pensara en una buena práctica o mejor práctica que pudieran decir así a bote pronto. Empiezo ahí contigo, Héctor. Buena práctica que se pudiera replicar en el intermodal, que les esté funcionando. A ver, al final no es inventar o descubrir el hilo rojo. Nosotros como proveedores logísticos, nosotros como carriers, lo primero que tenemos que ser es empáticos y entender la necesidad del cliente. No podemos forzar los servicios, aunque sea innovación, aunque sean nuevos, aunque represente. Si es intermodal, será intermodal. Si es carretero, será carretera. Y ahí es el punto donde converge el reto que tenemos nosotros como proveedores y promotores del servicio intermodal, a tener la información al alcance necesaria para poder explicarlo y ofrecerlo al mercado mexicano, ¿no? Lo que comentaba Bernardo pues es lo que vivimos hoy en día. Tú llegas y hoy en día nos invitan a los BITS y llegas al BITS y solo trae una pestaña que dice carretera. ¿Qué estamos haciendo? Oye, tengo estas rutas que te puedo ofrecer intermodal. ¿Qué es lo que hacemos? Oye, pues dame un foro, dame una junta, voy, te explico, vamos con la gente del ferrocarril, oye, pues pasa esto. Y lo que hoy en día vemos es el cliente diciendo, ¿en verdad se puede hacer eso? ¿Es una realidad? Pues sí, ahí está. Entonces, ¿cuál es la buena práctica? Lo primero es ser muy claro y transparente y empático con los clientes a su necesidad. Lo segundo, las cadenas logísticas, lo que hoy en día los clientes demandan, exigen y necesitan es visibilidad. Ese es el talón de Aquiles de todas las cadenas logísticas, visibilidad. Si hiciéramos una encuesta aquí, los que tienen carga moviéndose y demás, ¿cuál es el talón de Aquiles de donde de repente cogíamos más los proveedores logísticos? La visibilidad, ¿no? Algo que nosotros y una práctica que estamos incentivando es, a ver, problema no es tener un problema es no avisar que tenemos un problema, porque empiezas a estresar las cadenas, empiezas a no darle visibilidad a los clientes, empiezas a no llegar a las citas y entonces es una tras otra. ¿Qué hacemos? Transparencia. Desde el inicio, desde que recogemos el embarque hasta que lo entregamos. Eso nos ha funcionado, ser empáticos con los clientes, escucharlos, ¿no? El cliente tiene su razón,
Y a final de cuentas, los últimos 2 años, nosotros como Swift, Transmex y todas las compañías que pertenecemos al grupo, lo que nos hemos dedicado a empujar y no preocuparnos, sino ocuparnos, es de ver la manera en que la solución que llevemos a los clientes, sea cual sea el modo de transporte, sea tangible y sea real. No ir a hacer compromisos que no podemos cumplir. Claro. No, yo creo que esas son las aristas más fuertes. El compromiso que podamos cumplir, dar visibilidad, ser transparentes y al final eso nos lleva a los siguientes pasos, la llave que nos permite abrir la puerta en términos de volumen. Esas son las prácticas que nosotros estamos aplicando y que son exitosas y nos han permitido tener los crecimientos a doble dígito, tanto en intermodal como en carretera, que tenemos hoy en día para el mercado transfronterizo. Gracias, Héctor. Arturo, ¿alguna buena práctica que gustes compartir? Estoy totalmente de acuerdo con Héctor. La incertidumbre es el peor de los síntomas en la logística. Se genera caos, nerviosismo y al final luego un estrés innecesario, porque puede que todo vaya caminando muy bien, simplemente nadie lo sabía, porque no le avisamos que va bien, porque no le avisamos que va a llegar en tiempo, porque no le avisamos que todo está en orden. Entonces la falta de comunicación genera un estrés per se donde no tenía que haber ningún estrés, ¿no? Y pues en esto de la logística no hace falta ponerle más estrés al tema, ¿no? Ya es suficiente la que genera el negocio. Más que una práctica, yo quisiera decir un enfoque. Hace rato se platicó personas, procesos y tecnología. Sin duda las tres son muy importantes y deben estar presentes en cualquier organización. Yo pondría por delante personal. Sin el talento adecuado, sin el talento desarrollado, no vas a traer la tecnología y no la vas a poder implementar y no vas a tener quien te ayude a implementar esos procesos y hacer que esos procesos funcionen. Entonces, por eso creo que la parte del talento tiene que ir por delante y por consecuencia vas a tener la estabilidad en los procesos y en la tecnología. Y algo que sumaría también adicional, y creo que también es un tema que se tiene que platicar, la sustentabilidad tiene que estar presente en la visión de cualquier organización. Si no lo tenemos, estamos faltando como sociedad, como visión de empresa. Yo creo que nadie aquí pudiera decir lo contrario al respecto, ¿no? Entonces, pues tengamos siempre presentes esos 2 puntos. Gracias, Arturo. Voy contigo, Linda. Si nos puedes compartir, además de una buena práctica que nos quieras compartir, y aprovechando que Arturo ya tocó el tema, ¿cómo ha evolucionado el tema de la sostenibilidad en el intermodal, en toda la parte de reducción de huella de carbono, etcétera? La gran mayoría de las locomotoras que nosotros utilizamos se mueven con el diésel eléctrico. Y esto resulta que cada vez que estamos moviendo nuestros trenes, estemos emitiendo hasta un 75% menos en emisiones de la huella de carbono. Cada vez que movemos nosotros un tren intermodal, por ejemplo, que trae unos 300 contenedores, eso es prácticamente que estamos quitando 300 camiones del camino. O sea, no todo es temas de efecto invernadero, de huella de carbón, sino es también un tema de las carreteras, porque aparte el ferrocarril es inversión privada. O sea, aquí no hay un tema que van a subir los impuestos, simplemente es en qué tipo de mundo quieres vivir. Para también vivir un mundo mejor tienes que encontrar ese balance y lo tienes que promover, ¿no? La verdad es que este tema de la huella de carbón, nosotros llevamos como 17 años promoviéndolos, nadie nos hace caso, tenemos nuestra calculadora de carbón, pero hoy sin duda ya son muchos más los compromisos de empresas en las que empiezan a voltear, ese es su principal promotor de buscar ser ecológicos, ¿no? En donde ellos pueden calcular a través de la calculadora de carbono cuántas toneladas de emisiones de carbono están ayudándole al planeta. Un tema de práctica para cerrar, yo les sugeriría eliminar lo que es una preconcepción e informarte. Hay un caso que a mí me gusta compartir, yo soy queretana, allá está la empresa de Tetra Pak, todos sabemos qué es lo que produce Tetra Pak.
Tetra Pak, una empresa sueca, se viene y se instala en México hace unos 32 años. En aquella época, Ferrocarriles Nacionales de México operaba y evidentemente operaba con unos tiempos en tránsito que mencionaba Héctor, de Laredo a Querétaro, creo que 18 días, ¿no? Era inconcebible en aquel entonces pensar en que el tren fuera a ser el proveedor para todo el suministro del papel que necesitaba Tetra Pak. Ellos se instalan a unos 7 kilómetros de la vía, o sea, ellos no pensaron en el tren como su opción logística. A 32 años después de las concesiones, de todas las inversiones, de todos estos nuevos servicios que se han creado, de la existencia de las terminales de trasvase que conectan a los clientes que no tienen vía de ferrocarril con el tren, el 95% de la materia que consume Tetra Pak viene importada por ferrocarril. Entonces, es un claro ejemplo de que sí, sabemos que vamos en contra de una preconcepción, ¿no? Sabemos que lo reconocemos, es parte, así fue como evolucionó el tren. Entonces, el día de hoy, pues yo definitivamente los invitaría a obtener mucha más información de la que hoy estamos proveyendo para poder palpar, vivir, ¿no? Saborear un poco de esta experiencia. Sí, es un gran tema, ¿no? Incluso empresas, bueno, como la nuestra, Sally, que cotiza en bolsa en Estados Unidos, pues tiene que cumplir con ciertos requisitos para lo del ESG, ¿no? Entonces creo que este es un tema que va empezando a comparación de Estados Unidos en México, pero que tiene pues todo el futuro del mundo y creo que los proveedores logísticos lo tienen que entender de esa manera. Oye, Ricardo, y agregaría un comentario más ahorita que mencionas ESG, y es hacer las cosas de manera legal y correcta, que es otro tema, ¿no? Lamentablemente no todos los que participamos en el área de transporte necesariamente juegan por todas las reglas. Obviamente que los que estamos el día de hoy aquí arriba no representamos esos, pero sí hay muchos transportistas que no siguen las reglas del juego, ¿no? Y me refiero a cosas tan sencillas como decir, comprar huachicol. O sea, si hay todo esto que hablamos del huachicol y que por las aduanas y que se roban y esto y el otro, es porque hay un mercado. Y ese mercado, la industria del transporte es partícipe, ¿no? Entonces, hacer las cosas legal. Entonces, les voy a tirar 3 números. 5,842. 5,842 representan el total de las empresas mexicanas registradas ante el FMCSA, que es básicamente la Administración de Seguridad del Transporte Federal allá en Estados Unidos. 5,842 empresas mexicanas registradas en esa agencia. Segunda cifra, 972. 972 representan la cantidad de empresas dentro de esas 5,841 que violaron la ley. Es decir, que movieron carga más allá del área comercial, o sea, de lo que es un transfer, para entregar carga en Estados Unidos, de manera ilegal, porque no tienen la autorización. Hay 2 tipos de autorización, se llaman la OP1 y la OP2. La OP2 te permite trabajar básicamente de transfer, la OP1 puedes ir a entregar mercancía en cualquiera de los estados continuos de Estados Unidos, ¿no? El 17%, 972, infringieron la ley. Y la última cifra es 85. 85 son el número de empresas que tienen oficialmente permiso para hacer el movimiento tipo OP1, ¿no? Es decir, entregar en Estados Unidos. Entonces, el hacer la pregunta, el tener el criterio con los transportistas que estén usando para poder preguntar, oye, no nada más estás haciendo todo lo que me estás viniendo el día de hoy aquí a ofertar, todo se está haciendo de manera segura y legal. Y si la respuesta es sí, adelante, ¿no? Si tienen ahí un poco de inquietud, pues yo sí investigaría un poquito más para efectivamente asegurar que no estés participando en algo que no deberías de estar participando.
Sí, súper importante, ¿no? También de cara a la autoridad que cada vez fiscaliza un poco más y te obliga a eso, ¿no? Ya eres corresponsable. Sí, Sí. sí. Yo creo que ahora sí prendemos el carbón porque vamos a tardar en esta plática, que sí? ¿no? Y un hay tequilita. mucho que platicar ahí. Yo lo pondría en dos partes y gracias por abrir el tema. Una es la ética con la que estamos haciendo los negocios, que esa tiene que estar en las bases de la organización. Y después hay unas regulaciones ya país que son las que nos marcan las reglas del juego. Y va a haber regulaciones que no nos gusten, pero las tenemos que aceptar como son. Hay regulaciones que hoy están declaradas, pero no están supervisadas. Pensemos como el de las horas de manejo en el transporte. Si alguna empresa no la está aplicando hacia adentro de la organización, hacia adentro de su organización, con su propia supervisión, está yendo en contra de su propia seguridad. No necesitas que la Guardia Nacional te venga a decir, oye, tu operador tiene 20 horas manejando. La reglamentación te dice que tienen que ser 14 y con sus debidas paradas. No, sí se puede. No se debe, no pongamos en riesgo a nuestra propia gente y eso tiene que ver con la ética para hacer negocios y el apego a las mismas regulaciones. Hoy en día estamos viviendo, yo creo que todos nerviosos de los cambios regulatorios, aduanales y fiscales, pero señores, si una vez que está dictado y está publicado y hay que apegarse, nos tenemos que apegar. Son las reglas del juego con las que todos tenemos que jugar. Así es. Vamos llegando ya casi al cierre de ese interesante panel, pero no sin antes quiero hacer una pregunta de cierre. Empiezo contigo, Linda, y es preguntar ¿cómo visualizas, qué visión tienes tú para el intermodal en los próximos 5 años, tomando en cuenta también esta renegociación del TEMEC, ¿no? Que es súper importante? Cuando fue hace 2 años el tema de la fusión, la verdad es que nadie sabía para ese entonces toda esta situación y este contexto político al que nos íbamos a enfrentar. El que hayamos construido una red ferroviaria que conecta Canadá con México a través ya de un puente terrestre, un land bridge que conecta, la verdad es que mis mismos compañeros de ventas decían, bueno, si el señor Trump no quiere hacer negocio con nosotros, no pasa nada, ya conectamos Canadá con México, ¿no? Entonces, es un poco de la posición que así como lo estamos visualizando. Yo sin duda los invitaría, porque muchas veces no sabemos si la decisión que vas a tomar es buena o mala. Incluso hay veces que cuando tomas la decisión tampoco lo vas a saber. Pero lo importante es tomar decisiones. Y una decisión de aprobar, de apostarle a unos casos de éxito sería mi invitación para ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Linda. Misma pregunta, visión de 5 años con esos 2 factores del TEMEC. A ver, estamos en medio de una banda de olas, ¿no?, que nos desestabilizan y nos retan. Yo respondería en 2 tenores, a corto, mediano plazo y a largo plazo. A corto, mediano plazo es evaluar el contexto que tenemos, brindar las soluciones que tenemos a la mano y estar preparados lo mayormente posible y unidos entre todos los que participamos en la cadena logística para poder cerrarlo, para poder lograr el éxito que nos demanda, ¿no? Yo lo que creo es que hoy en día, más que nunca, tenemos que estar con las filas bien cerradas, proveedores y clientes. Y no me refiero a hacer bloques y demás, me refiero hoy en día los términos que se tienen que cumplir en puntos de intercambio de información con la autoridad, puntos de información que tenemos que compartir entre los proveedores de servicio.
no podemos darnos el lujo de dejar huecos o de dejar lagunas en la integración del intercambio de información entre uno y otro, ¿no? Ese yo creo que es el principal el reto, y es algo que nosotros nos estamos preocupando y ocupando de lograr ese link con los clientes, de decir, a ver, yo necesito esto, pero no soy yo, es lo que tenemos que cumplir, y a propósito conjugado en tercera persona. O sea, yo Swift, yo Transmex, no soy el que te estoy pidiendo esto, es la autoridad que nos lo está solicitando. Vamos a ver la mejor manera de cumplirlo y lo que sea más eficiente, por un lado. Y a largo plazo, yo creo que los números y la tendencia que traemos a doble dígito del crecimiento intermodal se tiene que mantener. Nosotros estamos haciendo inversiones, digo, y solo para no obviarlo, el ferrocarril, lo que nos comenta Linda y demás, su infraestructura, sus vías, las locomotoras y demás. Nosotros, los carriers, somos los dueños de los contenedores mayormente. Entonces, una señal de que es una directriz que estamos empujando son los planes de inversiones que tenemos para el incorporamiento y el crecimiento de nuestras flotas intermodales. Independientemente nuevamente de la carretera y demás, que ese es otro capítulo que ya con la carne asada al rato lo platicamos y demás. Pero particularmente temas intermodales, traemos en mira el crecimiento de nuestra flota, el crecimiento de nuestra flota de última milla para los Estados Unidos. Estamos incorporando nuevos proveedores para las primeras y últimas millas en México, a lo largo de las rampas que servimos como con Kansas. Entonces, es armarnos, es seguir cerrando filas y lograr eso. No podemos dejar que el tiempo pase porque nos va a ganar. Al final, la ola viene. Nos estamos preparando, ahorita el trabajo es sentarnos con los clientes, explicarles, decirles, y el mejor comercial que podemos tener es la percepción o la impresión que tiene un comprador con otro comprador, ¿no? Porque al final, pues nosotros los vendedores o los carriers, pues oye, y este cliente y Sally Beauty, oye, pues es que hay que echarle, y lo platicamos hace rato, pues los comerciales vieron que traía y luego te abordaron, pues qué bueno, me preocuparía si no, ¿no? Y así mismo los compradores, oye, ¿ya viste esta alternativa, el intermodal? Ah, pues ¿a quién lo vende? Ah, pues lo trae Kansas y lo trae Schneider y lo trae Swift. Aquí el sol sale para todos, aquí no es, no, esto es lo mío, o esto es lo de… Aquí todos estamos y todos vamos en el mismo tren, ¿no? Y donde cerramos la pinza o la cereza del pastel es que Kansas, lo que nos ha ofertado a nosotros como carrier, nos lo ha cumplido. Al final yo puedo salir y contarles la mejor historia y la historia más padre del mundo, pero si cuando regreso con la carga el tren no me cumple, esto no jala. Y hoy en día está jalando y lo está cumpliendo. Entonces volvemos a la retórica de todos apretados, todos amarrados, y esto está funcionando. Literal en el mismo tren, vamos. No, literal, vamos en el mismo tren. ¿Cómo lo ves tú, Bernardo? En términos de los retos que se pueden venir en estos próximos meses, años, por la renegociación del tratado, pues es algo que ya llevamos viviéndolo durante muchos meses, ¿no? La típica que observamos todos es el cliente que le hablas el lunes y te dice, no hombre, esta semana con 50 contenedores la armo, y te habla el miércoles para decirle, oye, le puedes agregar un 12 enfrente del 50 porque tenemos que vaciar la bodega en los próximos 3 días antes de que entre el arancel, ¿no? Entre más preparados estén especialmente los embarcadores ante esta realidad, lo mejor, ¿no? Hay una frasecita que usamos, si no estás cuidando bien tu cadena de valor, estás a un tweet de tener una disrupción mayor en tus entregas hacia tus clientes, ¿no? Porque es la realidad que nos enfrentamos el día de hoy. De cierta manera, dependiendo de lo que esté sucediendo en el campo geopolítico, tiene una afectación de, no exagero, un tweet para que cambie todo, ¿no? Entonces, el estar preparados, el asegurar que estés trabajando con las empresas que te van a poder responder, que te van a sacar del apuro. Insisto mucho en tener alternativas. Intermodal es obviamente algo que Schneider le apuesta muchísimo, pero tener tu alternativa de carretero definitivamente es algo que les ayuda mucho a las empresas. Al final del día yo siento que todo esto se va a resolver. Vamos a renegociar el tratado ahí en mediados del año que viene.
y no va a pasar nada, nada mayor es lo que yo siento. Se va a resolver de alguna manera, lo hemos resuelto siempre. Hace unos años, cuando en la primera administración, también hubo ahí muchos comentarios, muchos retos a los que nos tuvimos que enfrentar. ¿Y qué pasó? Lo resolvimos. ¿Y qué pasó? Las exportaciones siguieron creciendo de una manera aceleradísima. Tuvimos años de inversión extranjera récord. Todo se resuelve. Es natural sentirse un poco consternados ante la realidad de lo que pueda suceder, pero algo que me queda claro es que como país, por la calidad de la gente que tenemos en este gran país, no hay cosa que no vamos a resolver. Así sea. Bueno, cerramos contigo, Arturo. Misma pregunta antes de dar paso a las preguntas de la audiencia, que seguro espero que haya muchas. Adelante. Yo también soy optimista de ese escenario. Creo que si lo hacemos por eliminación, el ejercicio dentro de todas las renegociaciones que está haciendo Estados Unidos a nivel mundial y jugando al arancel, creo que México es el que tiene las mayores posibilidades de quedar mejor parado que todos los países, inclusive que Canadá. Ese es mi punto de vista al respecto. ¿Y qué tenemos que hacer como país? Ya hablando de todos los sectores que participamos en la logística, lo tenemos que hacer de la mejor manera, ser lo más competitivos posibles en tiempos y en costos, para que al final esto sea una ventaja y que Estados Unidos realmente valore esa ventaja de tener una negociación fuerte con México. Cualquier tema de inseguridad, del apego al Estado de Derecho, que vaya en contra de esto, va a ir en contra de tener una mesa de diálogo mucho más tranquila en el tratado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacer el trabajo. Yo creo que sociedad, iniciativa privada y gobierno principalmente empujando y poniendo las condiciones para que el resto lo podamos hacer de la mejor manera posible, ¿no? Muchas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas ahí de la audiencia, un comentario también. Dice: soy transportista ubicado en León, Guanajuato desde hace 40 años, estoy por hacer alianza con Transmex y Canadian Pacific en San Luis. Y comercial. Bienvenidos a bordo. Y vale la pena hacer el comercial. O sea, esta relación, o sea, nosotros tenemos esa plática, salió del networking ayer aquí en la tarde. Todos somos bienvenidos, los carriers, los clientes, los agentes aduanales, todos vamos en el mismo tren. Esto es juntos, aquí no es un tema de marcas, ¿no? Digo, quise hacer ese comentario porque somos nosotros, gracias, bienvenidos a bordo, bienvenidos al tren, y aquí hay jale para todos y nosotros nos encargamos de subir más clientes al tren porque esa es nuestra chamba. Sí, muy ad hoc con los comentarios de colaboración, ¿no? Que le diste muy buen enfoque. Aquí hay una interesante, dice: ¿qué barreras comunes encuentran para que más transportistas se quieran sumar a hacer alianza con los ferrocarriles? ¿Qué mentalidad recomiendan tener? No sé, alguien que guste que más transportistas se quieran sumar a la alianza con los ferrocarriles. Yo creo que para las primeras y las últimas millas se referiría a esa pregunta. ¿Cómo la interpretas? Sí, se me hace cómo sumar a más transportistas, convencer para que más transportistas mexicanos se suman al servicio de primera y última milla intermodal. Yo diría, no lo veas como el sacrificio pensando, oye, es que si le ayudo al intermodal, es una caja menos que se va a mover. Creo que por ahí va. Sí, la realidad es que matemáticamente sí lo es, pero ya se platicó en el panel. Es una realidad que esta modalidad está teniendo un gran impulso, que es competitiva y que le va a funcionar a muchos clientes en sus negocios. Y el que lo tenga ya bien medido y dice, por aquí es, pues ¿por qué no dar el servicio de la primera y la última milla, siendo transportista, ¿no? Oye, Arturo, ¿y cuántas vueltas le das a tu primera milla? O sea, ¿cuántas veces un solo de tus camiones puede ser tan eficiente un solo día? ¿4?
Va a variar mucho, Linda, porque hoy en día vemos hasta primeras y últimas millas que pueden ser de arriba de los 300 o 400 kilómetros la vuelta, ¿no? Por la ubicación de la rampa y donde esté el proveedor con el que tenemos que cargar. Pero pensando en una operación local, yo te diría que 3, pensando en la ciudad de Monterrey, con la cooperación del embarcador, obviamente, porque si no, él te puede hacer que no des ni una al día, ¿no? Es integrada la logística. No solo el ferrocarril lo hace rápido, no solo el autotransporte lo puede hacer rápido, es todos los que están integrados. El que embarca, el guardia de una empresa puede ser el generador de demoras. Imaginemos eso, ¿no? Claro. El cliente también. Así de integrados hay que estar. Puede ser el deal breaker de que sea un éxito o no la operación. De este Claro. lado puede haber negociaciones y demás, pero si el guardia dice no, Si dice no, va para atrás. espérate tantito, y él tal vez no es tan informado que el producto que está allá afuera queriendo entrar va a parar una línea allá adentro. Regresamos a un tema ahí de comunicación y talento, ¿no? Otra pregunta dice, ¿cómo puede el sistema intermodal ferroviario fortalecer la competitividad regional frente a los retos logísticos del nearshoring? Al final, y no lo dije yo, lo dijo la presidenta Sheinbaum. El puente ferroviario y esta integración ferroviaria es una integración regional. O sea, cuando piensas en ferrocarril, es imposible no pensar que en Canadá, Estados Unidos y México estamos interconectados. Y para darles una idea, hay 6 bloques ferroviarios a nivel mundial. Europa, India, China, Japón, pero el bloque de carga de Norteamérica es por mucho el bloque más exitoso como región. Ahora sí que como el mundial, como región somos el huésped del bloque ferroviario y de la integración regional. Y es importante que en ese sentido no solamente los que estamos en México lo veamos así, sino los demás países de regionalización. Somos una región que estamos compitiendo contra otras regiones del mundo. Y yo le agregaría a eso costo y capacidad. El intermodal viene a resolver mucho costo y capacidad. Entiéndase, viendo la gráfica que presentamos hace rato, en la cual cada vez hay más exportación, la importación no está creciendo al mismo ritmo, cada vez va a ser más retador el poder conseguir equipo en México para poder hacer la exportación. Intermodal naturalmente resuelve eso. Y conforme la ruta, especialmente pues las rutas un poco más de mayor distancia, pues representa un ahorro. Entonces, cuando hablamos de competitividad, ¿qué se me viene a mí en la mente? ¿Cómo puedo hacer que mi producto llegue al mercado de la manera más rápida, al mejor costo, mejor servicio, teniendo la capacidad adecuada, ¿no? Intermodal, en mi opinión, resuelve todo eso. Oye, y en ese sentido, última pregunta aquí de la audiencia, si tomando eso que dijiste, Bernardo, si alguien nos puede compartir historia de éxito del servicio intermodal, y obviamente sin decir el nombre del cliente, pero sí compartirnos de que pues hubo un ahorro del tanto por ciento, hubo una eficiencia, algo en cuestión de porcentajes. ¿Alguien tiene algún ejemplo que me quiera compartir? Sí, a ver, yo tomo la batuta a responder. Seguramente Bernardo y de aquel lado también seguramente tendrán. A ver, más que enfocarnos en un solo cliente, en un solo beneficial owner, es el resultado que estamos teniendo hoy en día que nos está permitiendo tener el crecimiento a doble dígito, y que es clientes que traemos de muchos años atrás, en donde la columna vertebral de sus movimientos transfronterizos era la carretera. Hoy en día ya tenemos en la misma yarda contenedores y cajas secas, y eso pues es el resultado de sentarnos, de explicar, de traer al 3PL, de traer al agente aduanal, de traer al cliente, de traer a la oficina de los Estados Unidos, de traer a la oficina de mexicano, de ir, subir, bajar, regresar, explicar y lo mismo. Entonces, te puedo decir, tenemos casos de éxitos de armadoras, de equipo de autotransporte pesado, tenemos automotrices,
¿no? Tenemos retails, lo que comentamos al principio, y al final son casos de éxito y volvemos a lo mismo. No estamos inventando el hilo rojo, no estamos haciendo algo, no, lo que estamos haciendo es concatenando los puntos que nos permitan incorporar esta cadena, esta alternativa intermodal a las cadenas logísticas. Entonces, yo enfocaría en eso mi pregunta. Casos de éxito lo tenemos porque los números así lo presentan y porque así lo tenemos y trabajamos y hacemos. Pero ¿cómo llegamos a ese éxito? El aprovechar las relaciones comerciales, el presentar, explicar y volvemos a lo mismo, soportados de la columna vertebral de este servicio que es el ferrocarril. Eso sería mi respuesta. No sé. Sí, y coincido. O sea, hay muchos casos. El hecho de que la industria del intermodal esté creciendo a 17% anual este año, en nuestro caso estamos al menos 2 veces encima de ese porcentaje. Y mucho es por estar hablando con el cliente y ofreciendo alternativas. Y para mí, pensando así un caso un poco más específico de un caso en éxito, sin mencionar nombres porque luego Héctor ahí me va a atacar, ¿verdad? El ir y sentarte con un cliente y hacer ese mapeo de proceso de manera conjunta en la cual estén presentes todos los diferentes actores de la cadena de valor, híjole, eso resuelve muchos problemas porque quedan claramente establecidas las reglas del juego para cada quien. Es más, no me va a dejar mentir, hemos hecho ahí trayecto al ASA de manera conjunta en la cual nos sentamos con el cliente y decir, a ver, ¿cómo quieres que diseñemos el servicio? Y a cuáles son las cosas a las que nosotros nos vamos a comprometer, pero a la vez, cuáles son las cosas a las cuales tú como embarcador te vas a comprometer para que todo esto que escribimos aquí como compromiso se pueda ejecutar. O sea, el tener esa, no nada más comunicación, sino una verdadera colaboración entre los diferentes entes de la cadena de valor es lo que va a hacer que el cambio intermodal sea todo un éxito. Muy bien. Bueno, pues así estamos llegando ya al final de nuestro panel. No sin antes agradecer la invitación ahí a T21 y pues sin más, espero haya sido de su agrado y les quiero pedir un fuerte aplauso para los panelistas del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Ricardo Pérez de Sally Beauty, también Bernardo Rodarte de Schneider, Arturo Álvarez de Trayecto, Linda Hernández de CPKC de México y Héctor Ayala de Transmex Swift. Muchas gracias por este panel, pero no se vayan, quédense allí sentaditos porque les vamos a dar unos obsequios de agradecimiento y también vamos a dar unos anuncios que deseamos que ustedes también escuchen. En este momento, mientras les entregamos los agradecimientos a nuestra querida audiencia y ellos se toman la foto, necesitamos que por favor, vamos a proyectar un QR de una encuesta de satisfacción y vamos a tener 2 minutitos para que por favor la llenen en lo que nuestros panelistas allí se están tomando la foto oficial. Háganos ese gran favor, para nosotros es muy importante conocer la opinión de nuestra audiencia e ir mejorando cada día y dándoles todo lo que ustedes necesiten en estos eventos que realiza Grupo T21. Ya está en la pantalla, el QR también lo tienen acá en su gafete, en caso de que no alcancen a escanearlo desde la pantalla, en su gafete también lo tienen.